Buenas noches. Buenas noches, chicos. Vamos a dar unos 2 minutitos a ver quién más ingresa. Okay. Ok, chicos, vamos a ver si hay alguien más por ahí. Ok, yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? Si alguien ingresa, pues le damos al admitir y ya. Ok, chicos, bueno, en el documento que yo les envié ayer, venía un poquito, otra vez lo del pronombre, ¿verdad? Que ustedes me dijeron que les había costado un poquito. La conjunción, ¿verdad? Dice concepto. El pronombre es la palabra que sustituye al nombre sustantivo. De allí su nombre, pronombre, en lugar del nombre, ¿verdad? Lo que yo les decía ayer. Lo que yo les decía la semana anterior. Cuando se sustituye por el nombre, él, ella, ustedes, entonces quiere decir que es un pronombre. Cuando yo lo puedo sustituir por un nombre. Número singular o plural, él o ellos, ¿verdad? Accidentes, el pronombre sufre cambios de género masculino y femenino, como este, esta, ¿verdad? Eso lo habíamos visto ya la semana pasada. Persona, primera, segunda, tercera persona, yo, tú o él. Concordancia, la palabra sustituida se denomina antecedente porque generalmente fue nombrado antes. Por ejemplo, tenemos aquí esta oración, ¿verdad? Vean aquí cómo se determina dónde está el pronombre. Ayer Mario no fue a trabajar, pues él estaba enfermo. Entonces, para yo no volver a repetir, pues Mario estaba enfermo, entonces pongo, pues él estaba enfermo, entonces cumple la función de un pronombre, ¿verdad? Recuerden que yo les decía, si yo puedo cambiar este él por un nombre, entonces es un pronombre, ¿verdad? Si, por ejemplo, no sé, una oración, un ejemplo que yo no pueda cambiar de pronombre. Ayer fui, espérate para ver. No, más bien, yo vi el cuaderno.
Entonces, en la palabra él, yo puedo cambiarla por un nombre, chicos. No, profe. No, porque no está cumpliendo una función de pronombre, está cumpliendo otra función, ¿verdad? Entonces, en este caso, ayer Mario no fue a trabajar, pues él estaba enfermo. Entonces, si ustedes en el examen pueden sustituir Ana, Mario, Marcos, no sé, el nombre que ustedes quieran. Y si calza, es un pronombre, ¿verdad? Entonces, esa es como la opción más fácil que hay para saber si es pronombre o no. Como el pronombre es una palabra variable, es decir, que sufre cambios de género, número y persona, en el momento de utilizar el pronombre debemos tener cuidado que haya concordancia de género y número entre este y su antecedente, es decir, ambos palabras deben de tener el mismo género y el mismo número. Vean este ejemplo. Andrés y Carlos ingresaron a octavo año, pues ellos aprobaron los exámenes, ¿verdad? Entonces, este ellos cumple función de pronombre. Y vean que si yo estoy hablando de Andrés y Carlos, entonces yo no puedo poner aquí él, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Porque estoy hablando de dos personas, o dos o tres personas. Eh, Inclusive aquí puedo poner Andrés, Carlos y Carlos y Luis ingresaron, tres personas. Entonces, yo voy a poner acá para no volver a poner otra vez los tres nombres, entonces pongo ellos aprobaron los exámenes, ¿verdad? Entonces está cumpliendo una función de pronombre, chicos. ¿Qué les parece? ¿Cómo sienten aún este tema del pronombre? Todo bien, profe. Bien, sí. Es nada más de ir viendo los exámenes en esos temas que ustedes dicen, bueno, a mí el tema del pronombre me costó un poquitillo. Voy a ir bajando exámenes, buscando exámenes, tal vez en el instituto, tal vez con algún compañero, alguna persona que ya haya hecho examen. No importa el año que sea, eso no importa. Ustedes dicen, es que yo tengo un examen del 2011, no, eso no interesa, porque vieran chicos que estos exámenes cambian poco. El ministerio utiliza el mismo formato. Entonces, aunque hayan pasado años atrás, pues ustedes ven que no ha cambiado mucho, ¿verdad? Okay. Vean la conjunción, concepto. Les volví a poner el concepto, ¿verdad? La conjunción es una parte invariable de la oración que une dos palabras. Recordemos que, por ejemplo, el pronombre puede variar, ¿verdad? Varía de acuerdo al género, al número que se esté hablando. En el caso, Andrés y Carlos ingresaron a octavo año, pues ellos, ¿verdad? Entonces aquí está cambiando, ¿verdad? En el caso de la conjunción nunca va a cambiar, es una categoría gramatical que no cambia de ninguna forma, ¿verdad? Siempre y siempre va a ser y, también siempre va a ser también, o sea, no, estas palabras no van a cambiar nunca. Nos sirven para unir una oración con otra. O dos palabras, ¿verdad? De la misma categoría gramatical, dos sustantivos, dos verbos, dos oraciones. Existen más de 50 conjunciones, las conjunciones sí son bastantes. Algunas simples como pero y otras compuestas como sin embargo. Por eso, para distinguir de las preposiciones es mejor aprenderse las preposiciones. Aquí nos da como esa acotación, ¿verdad? Que la semana pasada yo sí les di las preposiciones para que no tiendan a confundirlas. Entonces, apréndanse las preposiciones, ¿verdad? Para que no confundan las conjunciones, porque las conjunciones sí son bastantes. Yo la semana pasada les di algunas. Por eso, para distinguirlas de las preposiciones, es mejor aprenderse las preposiciones y así distinguirlas por descarte. Es decir, si no es preposición, entonces es conjunción. Eso nos serviría hasta que nos familiaricemos con todas ellas. Las más usuales son y es una conjunción que siempre la estamos utilizando. Ni, que, copulativas o disyuntivas, pero más, aunque, sin embargo, no obstante, más bien, ¿ves? Esas palabras nunca van a variar,
¿verdad? En una oración nos sirve para unir o para enlazar una idea con la otra. Adversativas y otras como por qué, pues, por tanto, ¿verdad? Entonces son algunas conjunciones, ¿verdad? Ok, entonces eso sería como para aportar al tema de la semana pasada, ¿verdad? No lo siento tan difícil, sin embargo, ahí puse ese documento como para hacer referencia y recordárselos. Ajá, alguien me iba a preguntar algo. Profe, nada más volviendo a lo de la conjunción y la preposición, Ujú, em, ¿en qué se diferencian o ok, son iguales? no, Porque aprendérmelas si ok, pudiera diferenciarlas. sí, voy a abrir en mi celular el documento de la semana pasada. Voy a buscarlo acá para más rápido, para no tener que... Ahí está, porque ahí nos hace como esa referencia, ¿verdad? Que nos aprendamos eh, esa parte para que no las confundamos. Vamos a ver, aquí están. Ujú. Ajá, ok. Las conjunciones, hay inclusive categorías, ¿verdad? Como adversativas, ahí decía, vamos a ver. Ajá. Como adversativas, disyuntivas, copulativas, ¿ves? Son muchas, ¿verdad? Y aquí hay algunos ejemplos, como por Mm. qué, pues, por tanto, sin embargo, no obstante, antes bien, este, y, ni, que, Esas son conjunciones. estas son conjunciones, ¿ves? Por eso, Eh, pero la pregunta mía es, ¿cómo sí, no se diferencian sí, ya te entre... digo, ajá, Ok. pero más aunque, ok. Vean las preposiciones. Se tienden a confundir no porque sean iguales, sino porque se pueden parecer y las pueden confundir. Las conjunciones son, perdón, las preposiciones son 19 y son, se las voy a mencionar y si ustedes abren el documento de la semana pasada, ahí están. De hecho, lo estoy leyendo del mismo grupo de ustedes. Dice a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entra, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Esas son todas las preposiciones. Son Ujú. palabras, no son iguales, ¿verdad? Porque en ningún caso es igual, pero son palabras que sirven para unir también, ¿verdad? Ujú. Que en Entonces, eso es lo que parecen, que sirven para unir. exactamente, entonces, Unir. exactamente, ustedes pueden tender a confundir una preposición con una conjunción. Eso es lo que este documento Ya. les está diciendo. Ajá. Entonces, él da como esa acotación o esa recomendación. Bueno, que si ustedes aprenden las preposiciones que son más poquitas, de ahí usted Ujú. dice, bueno, esto yo me la, según es una preposición, entonces conjunción no es, porque es una preposición. Ok, viene la palabra sin embargo, por ejemplo, ¿verdad? Y usted dice, no, sin embargo no es preposición, entonces es conjunción, ¿ves? Entonces es una forma que el documento da, esto lo tomé de la misma antología que viene del ministerio del grupo de ustedes, ¿verdad? Y da como esa acotación, ¿verdad? O esa recomendación que podrían utilizarlo y que les podría servir a ustedes, ¿verdad? No es que sean las mismas, pero son palabras que pueden tender a parecerse, ¿verdad? Porque sobre, sin, por ejemplo, aquí está en preposición sin y en la conjunción es sin embargo, ¿verdad? Es una conjunción adversativa para unir. Por ejemplo, hoy di la clase de español, sin embargo, los estudiantes no se conectaron. Entonces es adversativa, ¿verdad? Ya di, sin embargo, no había estudiantes, lo que hizo fue como grabarlo, ¿verdad? Para mandárselas a ustedes. ¿Ves? Entonces es para unir como dos oraciones o dos sustantivos dos palabras de la misma categoría gramatical. A ver. Hoy estaba muy feliz.
pero me puse triste por, no sé, por otra cosa, ¿verdad? Se me ocurre. A ver, O sea, en ese caso une como dos verbos también, ¿verdad? Dice ahí. sí, une como dos verbos, une como dos oraciones. Ok, Ajá, eso era, profe, más bien. eso era. Muchas gracias. Ok, bueno. Entonces ahí ya estamos un poquito más claros en esa parte, chicos. Sí. Ajá. Sí, profe, ya lo entendí un poquito mejor. Ok, en el documento anterior tienen todas las preposiciones. Si algunos lo imprimieron, lo pudieron imprimir, o si lo tienen en digital, si alguno se le perdió, nada más me avisa. Yo lo tengo, inclusive en el mismo grupo está. Yo lo tengo, yo nunca borro lo de ese grupo hasta que no se termine. Ok, chicos, viene otro tema, que este tema abarca sí mucho, mucho, mucho del examen. Sin embargo, yo les diría que es un tema que requiere concentración, que requiere comprensión de lectura, ¿verdad? No es difícil mientras que ustedes tengan una muy buena concentración y muy buena comprensión de lectura. Dice el nivel inferencial. En muchos casos, cuando uno lee, uno quiere encontrar pues toda la información en lo que están leyendo. Sin embargo, algunos autores pues no plasman del todo la información o lo que uno quiere saber de forma escrita totalmente. Y en algunas ocasiones nos toca inferir, ¿verdad? La información, ¿verdad? Ok, dice, el nivel inferencial. La lectura es uno de los hábitos principales y útiles que el ser humano practica. Chicos, ¿a ustedes se les mete bullilla? Chicos, Sí, un poco, profe. sí, ok, Como una música es, profe, sí, ok. pero no hay problema. No hay sí, voy a bajar un poquitito. Regálame un segundito. Ok, ahora sí. Ok, dice, la lectura es uno de los hábitos principales y útiles que el ser humano practica a lo largo de su vida. En primer lugar, del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales exclusivo de los seres humanos, únicos seres vivos con un sistema intelectual y racional avanzado, ¿verdad? La lectura. A muchas personas dicen, a mí no me gusta leer. A otras personas, a mí me gusta mucho leer, ¿verdad? Las personas que leen tienen mucho más conocimiento, adquieren mucho la habilidad de concentración, adquieren mucho la habilidad de lectura rápida y que leen rápidamente y con una vez que lean van a entender completamente el texto, ¿verdad? Muy buena memoria, ¿verdad? Entonces, hay muchos beneficios en esta parte. Esta práctica por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad, ¿verdad? Desde que somos niños empezamos con el proceso de lectoescritura, lectura sumamente sencilla, ¿verdad? Y se mantiene por lo largo de la vida, es decir, no se pierde con el tiempo. Por otro lado, la relevancia de la lectura también reside en el hecho de que a través suyo el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso educativo. La lectura supone siempre de elementos para mejorar el desempeño y los resultados. Atención, concentración, compromiso y reflexión, ¿verdad? Entonces vean el montón de beneficios que tiene este buen hábito. Inferir es el proceso cognitivo mediante el cual se interpreta la información en los textos o discursos, las deducciones o lo que se deriva de una afirmación o de una idea se convierten en inferencias, ¿verdad? Cuando yo
necesito deducir, inferir, ¿verdad? Porque realmente no todo está en el texto y necesito interpretar ese texto. Inferir es el proceso cognitivo mediante el cual se interpreta la información en los textos o discursos. Las deducciones o lo que se deriva de una afirmación o de una idea se convierten en inferencias. Si el autor del texto no afirma tales cosas explícitamente, entonces todo texto tiene una intención y es el lector a quien le corresponde descubrirla. Es decir, toda expresión de ideas encierra una información semiculta o escondida, la cual debe ser descubierta para complementarla al mensaje del emisor. Como se puede observar, la lectura inferencial es una estrategia en la cual el lector, a partir de los datos que extrae del texto, elabora suposiciones susceptibles de verificación o sustentación. Por ejemplo, tenemos la siguiente proposición. Juan era pobre pero honrado. Es necesario preguntarse por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que no dice y cuáles son sus intenciones. Para decirlo de otra manera, es un nivel que exige mayor cooperación y participación del lector, quien deberá entonces inferir o concluir lo no explicitado por el texto. Conduce a descifrar lo que dice el texto y qué es lo que el texto calla. Esto equivale, en otras palabras, a reconocer que un texto comprende tanto lo dicho, lo explícito, como lo no dicho. Ok, chicos, en el examen de ustedes, como les decía, es una parte muy importante, ¿verdad? Porque toman bastantes textos de novelas o de cuentos sugeridos en el temario de ustedes, ¿verdad? Para inferir, ¿verdad? Entonces, aquí yo les expliqué un poco lo que era inferir, ¿verdad? Lo que era esta parte, lo que era tratar de buscar el mensaje oculto, ¿verdad? Como decía acá mismo en muchos textos, tiene el mensaje oculto y nosotros nos toca, el lector le toca, es parte de inferir, interpretar, ¿verdad? En el caso de las novelas, ¿por qué tal personaje se comportaba de esa manera? ¿Por qué el otro no dijo tal cosa? O en ningún momento se dijo, pero se interpretó de esa manera, ¿verdad? Entonces es una parte muy importante, como decía, tratar de interpretar la lectura. Okay. Voy a compartirles, a ver, aquí hay un examen, ¿verdad? Vamos a ver si se abre. Voy a cerrar por acá para ver si se me abre. Entonces veamos que aquí las primeras, ¿cómo se llama? Las primeras ítems, ¿verdad? Las primeras son referentes a este tema. Y vean ustedes lo que yo les decía a los chicos que me han preguntado sobre las novelas, ¿verdad? Que si es necesario leerlas, que están preocupados por el trabajo, por el tiempo, porque también tienen otras materias, ¿verdad? Vean que, bueno, por ejemplo acá,
No son novelas, son tomadas tal vez de alguna revista, de algún periódico, ¿verdad? Pero en otros casos, digamos más abajo, el niño de la pijama de rayas, ¿verdad? Toman novelas, fragmentos de novelas y hacen este tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces yo les decía, yo no sé si fue este grupo, que pues no, yo no les voy a decir que no lo lean, ¿verdad? Porque sería contradecirme yo misma, ¿verdad? Pero no es tan necesario leer la novela entera. Por supuesto, si ustedes tienen el tiempo y pueden leerla, pues genial, ¿verdad? O si se encuentran el resumen, genial. Este, eh, Vamos a ver si nos da chance, podríamos hacer el análisis por lo menos de las más que son más tomadas en cuenta, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Dice, vean que en esta parte es mucha comprensión de lectura. Dice, lea el siguiente fragmento. Van a poner mucha atención. Dice, muchas lenguas se extinguen con rapidez. De las 7.000 que existen, solo se hablarán la mitad al finalizar el siglo XXI. Los nativos dejan de utilizar su lengua materna por utilizar la más dominante, que es la de prestigio. Cuando una lengua muere, se lleva con ella también conocimientos únicos acerca del planeta y sus criaturas, un tesoro de mito y poesía, y una ventaja que nos puede ayudar a descifrar el funcionamiento de la mente humana, ¿verdad? Ahí adaptado y viene como el link, ¿verdad? De donde se tomó. Vamos a ver qué nos preguntan. Dice, según el fragmento anterior, una lengua desaparece porque se emplea otra más reconocida, oculta un tesoro de mitos y poesías, olvida la historia de los hablantes nativos, deja morir los conocimientos de la cultura. Vean que si yo necesito volver a leer el texto, ¿verdad? Porque necesito bastante concentración, pues yo lo vuelvo a leer, por supuesto, teniendo en cuenta que es la primera pregunta, ¿verdad? Y que no me puedo quedar media hora en esa primera pregunta porque si no se me va el resto del tiempo y no respondo el resto del examen, ¿verdad? Pero sí les aconsejo de que lo hagan de una manera serena, despacio, posiblemente no van a tener puya porque no se puede, ¿verdad? Los estudiantes tienen que estar todos en silencio. Entonces, por ahí les va a funcionar bien esta parte, ¿verdad? Igual, de tanto a ustedes como a todos los demás que llegan a hacer examen, pues necesitan la concentración, ¿verdad? Yo no sé si con una vez que lo leí pueden reconocer cuál es la primera pregunta o si necesitan analizarla un poquito. No sé, ustedes me dicen. Profe, bueno, no se ve el texto, la pantalla no se ve el texto. No, ¿No se profe, ve? salen solo sus archivos. Lo que usted está leyendo, nosotros no lo estábamos viendo. Ah, chicos, ¿y por qué no me habían dicho? Porque creímos que, Este, bueno, yo yo le iba creí a que decir, usted lo estaba leyendo para usted. No, es que a veces a esto le pasa eso. Ahí se va a terminar. Que por ejemplo, si yo he abierto otros archivos, quedan abiertos, entonces él no se, o sea, se abre para mí, pero no para ustedes. Vamos a ver, voy a volverlo a abrir. Cuando es así, ustedes me dicen, porque yo no me doy cuenta de que ustedes no lo están viendo, yo lo estoy viendo compartido. listo, Yo Okay. estaba profe, ya, por decirle, pero yo creí que era que usted lo tenía Ajá, así porque no, lo estaba leyendo usted. no. Ahí ya lo están viendo. ya se está abriendo, de hecho. Ok, ahora sí, ¿ves? Es a veces porque queda como algo abierto, entonces ustedes siguen viendo lo que está en la pantalla y yo lo veo abierto para mí, pero para ustedes no, pero yo no sé que ustedes no lo están viendo. Ok, voy a volver otra vez y ahí ahora sí lo tienen en pantalla. Dice, muchas lenguas se extinguen con rapidez. De los 7.000 que existen, solo se hablará la mitad al finalizar el siglo XX. Los nativos dejan de utilizar su lengua materna por utilizar las más dominantes.
que es la de prestigio. Cuando una lengua muere, se lleva con ella también conocimientos únicos acerca del planeta y sus criaturas, un tesoro de mitos y poesía, y una ventana que nos puede ayudar a descifrar el funcionamiento de la mente humana. Entonces, según el fragmento anterior, una lengua desaparece porque emplea otra más reconocida, oculta un tesoro de mitos y poesías, olvida la historia de los habitantes nativos, deja morir los conocimientos de la cultura. Ahí ustedes pueden utilizar, subrayar alguna parte que ustedes crean que les da información, ¿verdad? Pueden utilizar el descarte. ¿Cuál de las 4 opciones descartarían ustedes? Ustedes dicen, no, esta no es. Pueden volver a leer otra vez la lectura, ¿verdad? Pues a mí me parece que es la A. Emplea otra más reconocida. También la A, profe. Ujú. La A, profe. La A. Sí, es que dice que utilizan una más dominante, por eso dejan la lengua materna. Emplea otra más reconocida. Ajá. Por ejemplo, ustedes utilizaron esa parte, ¿verdad? Los nativos dejan de utilizar la lengua materna por utilizar la más dominante, que es la de prestigio, ¿verdad? La que les da de alguna manera algún prestigio. Cuando una lengua muere, se lleva con ella también conocimientos únicos acerca del planeta y sus criaturas. Un tesoro de mitos y poesías, ¿verdad? Entonces vean los otros opciones. Oculta un tesoro de mitos y poesías. Olvida la historia de los habitantes nativos, deja morir los conocimientos. Ahí, no sé. Ahí yo descartaría, ahí yo descartaría la C y la B, ¿verdad? Yo diría que esas, olvida la historia de los habitantes nativos, eso no, deja morir los conocimientos de la cultura, no, porque más bien dice que, para ver, ¿a dónde es que dice? Cuando una lengua muere, se lleva con ella también conocimientos únicos acerca del planeta, ¿verdad? Y sus criaturas, un tesoro de mitos y poesías y una ventana que nos puede ayudar a descifrar el funcionamiento de la mente humana. Yo estoy con ustedes, para mí también sería la A, ¿verdad? Ok, vamos a ver el segundo. Dice, la vida siempre está en un eterno devenir, un movimiento permanente que nunca se detiene. Frente a ella hay 2 opciones, estancarse o montarse a la ola que recorre el universo. Hay personas que prefirieron la comodidad y el regazo de lo conocido. Sin embargo, una existencia sin riesgos ansiada a la rutina y en lo predecible es una manera de arriesgarse poco y vivir menos. Según el fragmento anterior, se infiere que atreverse al cambio es positivo, vivir sin riesgos elimina la rutina, preferir la comodidad favorece una mejor vida, llevar una vida conformista evita el estancamiento. Ok, entonces, ¿qué dicen ustedes? Podría ser la A ¿Por qué? y Yo la digo I la A. La A, dicen ustedes. pareciera. Pareciera. Atreverse al cambio es positivo. La vida siempre está en un eterno devenir, un movimiento permanente que nunca se detiene frente a ella. Hay 2 opciones, estancarse o montarse a la ola que recorre el universo. Atreverse al cambio es positivo. Hay personas que prefieren la comodidad y el regazo de lo conocido, o sea, estancarse, quedarse en lo que ya está uno viviendo. Sin embargo, una existencia sin riesgo ansiada a la rutina y en lo que predecible es una manera de arriesgarse poco y vivir menos, ¿verdad? Vivir sin riesgos elimina la rutina, preferir la comodidad favorece una vida mejor, llevar una vida conformista evita el estancamiento, ¿verdad? Esas más bien es como lo contrario,
sería la A. Ven que no es tan difícil, es simplemente concentrarse. Ok. De estas, veo que en este examen serían como estas dos. Voy a ver esta otra más. Aquí ya empieza como lo de las novelas y es lo que yo les decía, ¿verdad? Vean que aquí el niño con la pijama a rayas. Vamos a ver, Bruno la conocía de toda la vida. Bruno la conocía de toda la vida. María había empezado a trabajar para ellos cuando tenía solo 3 años y en general siempre se habían llevado bien, pero hasta entonces ella nunca había dado señales de tener vida propia. Se limitaba a hacer su trabajo. De acuerdo con el contexto sociocultural en que se enmarca el fragmento anterior, la servidumbre. Había únicamente con 2 vecinos, se limita a cumplir con sus labores, dialoga solamente con los adultos de la casa, tiene confianza con los patrones para compartir sus historias. Y se limita La B, profe. a ver, sí. Se limita a cumplir con sus labores, ¿verdad? Y ahí nos podemos enfocar como en el último renglón, ¿verdad? Que dice, ella nunca había dado señales de tener vida propia, se limitaba a hacer su trabajo nada más. O sea, simplemente se movía para allá y para acá haciendo su trabajo. Ven que es pura comprensión de lectura estas partes. Okay, vamos a ver aquí. Aquí ya entraría ya otro tema. Vean que más bien esa ya era casi que otro tema. Vamos, voy a cerrarlo y voy a abrir otro. Vamos a ver. Profe, ahí es donde usted dice que esos cuentos salen así, digamos, las historias. Vio cómo salió este, que era, más bien ahí ya el nivel inferencial, ya ese tema no era, esta última que yo leí, más bien era sociocultural, ¿verdad? Se enfocaba de la parte social del personaje, ¿verdad? Mm, Y ves cómo salió. sí, claro. Sí, no salió exactamente como decir, bueno, el personaje que hacía en tal capítulo, no sale eso, sino con ese fragmento, que ese pedacito de texto yo pude responder, o ustedes pudieron responder la pregunta sin necesidad de leer la novela. Como yo les decía, yo no les voy a decir no la lean, porque me parece contradictorio, ¿verdad? Pero tampoco les voy a decir léanla porque tienen que leerla porque si no se quedan, ¿verdad? Porque también sería injusto para ustedes, ¿cómo se dice? Estresarlos tanto, ¿verdad? Sabiendo que tal vez no es tan necesario, ¿verdad? Hay algunos que me han dicho que les gusta mucho la lectura, pero yo entiendo que, que por cuestiones de tiempo es a veces un poco incómodo, ¿verdad? Aunque a mí me gusta leer, igual de que ustedes no tienen solamente esta materia. Yo sé que tienen no sé cuántas o en algunos casos